comprendamos bien la variación que sufren los esfuerzos en un elemento diferencial. Recuerden que esto es un punto. El estado de esfuerzo es un punto, lo representamos como un cubo tridimensional para que ustedes puedan apreciar la geometría y las direcciones de los esfuerzos. Pero en realidad eso es un punto en un elemento sometido a torsión. Recuerden, los ejes X y Y representan la sección transversal, el eje Z en el sentido longitudinal. Es decir, que aquí estaremos viendo el elemento en este sentido y su sección transversal la veríamos en este plano horizontal. ¿Cómo varían los esfuerzos? Como esto es un elemento diferencial, diferencial significa que estas dimensiones son infinitesimales. Infinitesimales de cálculo usted recuerda que son cantidades que tienden a punto, a una dimensión nula, a una dimensión cero. Entonces, si esto en realidad es una cantidad infinitesimal, un punto como tal, nosotros podemos considerar una variación lineal de los esfuerzos. En cuanto a magnitud se refiere, vamos a plantear cómo varían los esfuerzos tanto tau xz como tau yz. Recuerde que aquí los subíndices representan el plano sobre el cual está ocurriendo el esfuerzo y la dirección como tal. Entonces veamos, yo tengo en la cara izquierda un esfuerzo de magnitud tau xz, el cual en una cantidad diferencial de x, que sería el diferencial en la dirección x, va a experimentar una variación en su magnitud hasta un valor acá que va a ser igual a ¿qué? Aquí tendríamos la pendiente, este ángulo va a representar la pendiente, que no es más que la derivada. Como estamos trabajando con derivadas parciales, esta sería la variación de tau xz con respecto a x. De manera que este lado de aquí va a ser, en este trapecio, sería este valor más lo que se incremente aquí. Entonces tendríamos de este lado tau xz más este pedacito que haría falta, que con la función tangente, recordando la teoría de deformaciones pequeñas, sería este ángulo, la derivada parcial de tau xz con respecto a x. ¿Por quién? Por dx. Este es el valor que aparece de este lado. Bien. En la otra dirección va a suceder lo mismo. Voy a plantear ahora la otra cara, voy a colocarla aquí mismo igual. Del otro lado tendríamos esta dimensión ahora en profundidad sería de y. En profundidad aquí sería de y, esta sería la dimensión infinitesimal paralela del eje y. Tendríamos, estoy viendo ahora el punto o el cubo en este sentido. Me estoy parando aquí del lado derecho. Entonces esta dimensión sería de y. Este valor de esfuerzo sería en esta cara tendríamos el valor tau yz. Aquí tengo entonces tau yz. Esto es de y. Y este valor de esfuerzo en magnitud va a ser igual aquí a tau yz más lo que se incremente. La pendiente en este caso entonces sería la derivada parcial de tau yz con respecto a y. Y este lado sería entonces tau yz más lo que aquí se incremente, que por geometría sería este ángulo de y, sería tau yz con respecto a y. ¿Por quién? Por dy. Y ahí yo tengo en magnitud entonces el esfuerzo en la cara posterior. Preguntas de esto, que esto es importantísimo que lo tengan claro. Sí. Una consulta, ¿cuál plano se está viendo para ambas de esas o no es? Para este esfuerzo estamos viendo el plano de, en este plano tendríamos de y de z. Recuerda que estas son dimensiones de x, de z y de y. ¿Ok? Para la segunda. Estoy viéndolo de este lado, tal como dije. Estoy viendo este esfuerzo, tau yz que se incrementa del otro lado, tau yz más lo que varía tau yz con respecto a y por dy.
Geometría, ¿verdad? Preguntas. Ahí están planteados todos ya, pero así es como resulta la variación en magnitud. Las direcciones, obviamente, si nosotros vemos el cubo para que esté en equilibrio, yo voy a tener un esfuerzo vertical en un sentido que debe ser opuesto al otro, para que haya sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, y lo mismo ocurre con las direcciones horizontales. Ahora, nosotros vamos a plantear equilibrio de fuerzas. Recuerda que nosotros en el equilibrio de fuerzas, a partir de los esfuerzos, si hago sumatoria de fuerzas longitudinales en el sentido Z, yo debo transformar mis esfuerzos en fuerza. Y la manera de transformar esfuerzos en fuerza es multiplicar los esfuerzos por el área en la que ellos están actuando. Veamos entonces qué fuerzas tenemos aquí. En el sentido Z yo tengo 4 fuerzas tal como lo observamos. La voy a marcar aquí para que la vean. Tengo esta fuerza y las posteriores, esta y esta. Voy a borrarla para poder sombrear. Tau XZ está actuando en esta cara. Estoy sombreando aquí en rojo o rosado. Esa cara tiene dimensiones de Y en este sentido y de Z vertical. De manera que la fuerza que produce el esfuerzo tau XZ va a ser igual al esfuerzo tau XZ y el área sobre la cual está actuando, de Y de Z. En la otra cara voy a tener la misma área de Y de Z, pero multiplicado por este esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo que es vertical va a tener magnitud tau XZ más la parcial de tau XZ con respecto a X por dx multiplicado por la misma área, porque esta área también es dy de Z. dy de Z. Ahí tengo los esfuerzos transformados en fuerza en las dos caras del cubo verticales. ¿Por qué la cara izquierda es negativa? Porque va para abajo. Y esta va hacia arriba, es positiva. Pero eso se puede asumir, ¿cómo se dice? Al revés, y da lo mismo. No sé si me explico. Estamos considerando Z en la dirección hacia arriba positiva. ¿Ok? Entonces ya tengo los esfuerzos en la cara izquierda y en la cara derecha. Vamos a hacer lo propio con la cara frontal y la posterior. Voy ahora a sombrear la cara frontal para que la podamos destacar. La cara frontal la voy a sombrear ahora en azul. Sería esta cara de aquí. Y sus dimensiones serían dx de z, ¿verdad? Esta dimensión es de entonces, el esfuerzo que aquí está ocurriendo sería tau YZ negativo, vendría a ser menos tau YZ. El área azul ahora sería dx de z. Dx de z. Y el esfuerzo posterior produciría una fuerza vertical hacia arriba más tau YZ y lo que se incrementa, que sería la parcial de tau YZ con respecto a Y por dy, y el área es la misma, dx de z, igual a 0. Ahí tengo mis 4 fuerzas, mis 4 términos que les mencionaba al principio. En esta cara, el vertical hacia abajo, el vertical hacia arriba, y en la frontal y posterior, el vertical hacia abajo y el vertical hacia arriba. Preguntas hasta aquí. ¿Por qué el cortante por área es negativo, pero
porque uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Mira la dirección. Aquí este va hacia abajo, aquí va hacia arriba, este frontal va hacia abajo y el posterior va hacia arriba. ¿Bien? Bueno. Ok, entonces, de aquí observamos que se pueden cancelar un poco de cosas. Este esfuerzo con este son iguales y opuestos, así que este cancela a este de acá, cuando multiplique, por supuesto. Este de aquí también cancela a este de acá. Entonces me quedan realmente, estoy anulando 4 términos, me quedan realmente 2 términos. Cuando yo divido entre de x, de y, de z, al final de cuentas, nuestra expresión, aquí están todos los términos. Nuestra expresión queda descansada. Si dividimos toda la expresión entre de x, de y y de z, se cancelan todos esos diferenciales, que andan por aquí, y la expresión entonces es la que tenemos aquí. Esta es una ecuación de equilibrio. Entonces observen que la ecuación número 5, todas las ecuaciones están numeradas, lo que nos indican es que la variación o la pendiente de tau xz con respecto a x sumada con la pendiente de tau yz con respecto a y debe ser igual a 0. Y eso es una ecuación de equilibrio. Esta es una ecuación diferencial parcial. Parcial, observen los operadores diferenciales. ¿Por qué parcial? Porque tengo 2 variables independientes, x y y. Eso es lo que hace que una ecuación diferencial sea parcial. Si tuviéramos una sola variable independiente, utilizáramos el diferencial ordinario, este de aquí, ¿verdad? Es diferente de este. Entonces, tenemos que esta ecuación diferencial parcial está en términos de 2 funciones desconocidas. Yo no conozco por ahora ni tau xz ni tau yz. Y ambas son dependientes de las variables x y y. Por eso es un problema de ecuaciones diferenciales parciales. Tengo 2 variables independientes, x y y. Entonces, aquí es donde viene la parte crucial del análisis de Saint-Venant. El problema de encontrar una solución sería más simple si tuviéramos que tratar con una sola función de x y y en lugar de 2. Ahí tenemos 2, tau xz y tau yz. ¿Qué hace Saint-Venant? Agrupa las 2 funciones en una sola. Aquí llegamos al paso mitad de la teoría de torsión o el análisis de Saint-Venant. Saint-Venant asume que existe una sola función, que le vamos a llamar phi de x y y, tal que los esfuerzos se pueden obtener a partir de su diferenciación. Representado aquí tau yz como la variación de phi con respecto a x y tau xz como la variación de phi con respecto a y con signo negativo. Entonces voy a utilizar 2 archivos aquí para poder moverme de uno a otro de manera rápida. Si sustituimos eso en la ecuación 5, que es la que acabamos de desarrollar aquí, en la ecuación 5 yo tendría que reemplazar las derivadas de xz, de tau xz, perdón, con respecto a x. Entonces yo puedo tomar aquí y derivar con respecto a x ambas cantidades. Y aquí nos quedaría entonces, esto sería el negativo de la segunda derivada de phi con respecto a x y con respecto a y. Y el otro término dice que debo derivar con respecto a y. Aquí derivo con respecto a y. Nos queda una segunda derivada de phi con respecto a y con respecto a x. Si sumamos esas 2 cantidades, llegaríamos entonces a esta expresión que tenemos aquí abajo. Esto significa que yo no puedo asumir una función phi de cualquier manera. La función phi que cumple con la teoría del análisis de torsión de Saint-Venant debe ser tal de que cuando la derivo 2 veces con respecto a x y con respecto a y,
ese resultado debe ser igual a cuando la derivo dos veces con respecto a y con respecto a x, que es la misma ecuación de equilibrio, pero planteadas en términos de una sola función phi. Entonces, esto debe cumplir para que la función phi que vamos a utilizar en la teoría de Saint-Venant sea válida. Entonces, este cumplimiento lo debemos aplicar cada vez que utilizamos la teoría de Saint-Venant en la solución del análisis de cualquier sección sometida a torsión. Entonces, esta ecuación, que es una ecuación de equilibrio en términos de phi, va a ser siempre válida si phi es una función continua. Yo voy a ir un poco rápido en esta parte porque yo quiero llegar a la formulación. Me interesa que entiendan de dónde salen las cosas. Vamos a aplicar equilibrio de fuerza y equilibrio de momento. No me voy a meter tanto en la parte matemática porque quiero llegar a las fórmulas que vamos a utilizar en las aplicaciones. Así que esta parte la vamos a revisar un poco rápido porque quiero llegar el día de hoy a una de las aplicaciones. La función phi es conocida como la función de esfuerzo. En este análisis se conoce como la función de esfuerzo debido a la torsión de Saint-Venant. Ese es el nombre completo de la función phi, específicamente para este problema. En la teoría de elasticidad, cuando usted tome su curso de maestría, si le interesa la maestría en ingeniería estructural, hay un curso que yo también dicto que se llama Mecánica de Sólidos Avanzados, tiene parte 1 y parte 2. En ese curso vemos este tipo de análisis. Vamos a ver algunas cosas que se cubren allá, pero vamos a ver que en la teoría de Saint-Venant nosotros podemos aplicar este mismo concepto para el análisis de elasticidad de otro tipo de elementos, y no solamente elementos a torsión. Entonces esta teoría la vamos a extrapolar posteriormente a otras aplicaciones en la elasticidad y en el análisis de la mecánica de sólidos avanzados. Entonces, lo que hace Saint-Venant es transformar el problema de torsión en un problema geométrico. Y lo que vamos a ver a continuación es muy similar a lo que ustedes hacen en topografía. ¿Ya dieron topografía? Están en este semestre dando topografía. Entonces, lo que van a ver a continuación es una similitud de lo que ustedes hacen en topografía. Y ya vamos a ver la analogía. Entonces, Saint-Venant transforma el problema de torsión en un problema puramente geométrico. Es decir que ahora la situación se va a convertir en un análisis mucho más simplificado, mucho más fácil de visualizar, porque para el ingeniero civil la geometría es ok, creo yo. Ahorita lo vamos a dar cuenta. Entonces, el valor de phi se puede graficar verticalmente con base en el plano X y Y, lo cual forma una superficie curva. Vamos para simplificar aquí la ilustración, voy a tomar un elemento de sección transversal cuadrada. Elemento de sección transversal cuadrada para que el dibujo sea simple, sometido a torsión. A un momento de torsión. Aquí tendríamos desde luego nuestros ejes de la sección transversal X, Y, y en el sentido longitudinal tendríamos nuestro eje Z. La función phi, cuando nosotros la graficamos, va a representar un paraboloide de revolución. Usted ha visto el templo Bahá'í, allá arriba, ese cerro se llama Sonsonate. El templo Bahá'í es un paraboloide de revolución. Un paraboloide de revolución es como si tuviera usted una montaña. Una montaña. O como decía mi hija cuando íbamos ahí, tomábamos el corredor norte, estaba pequeñita y veía el Bahá'í allá arriba de noche alumbrado, me decía, papá, eso es un huevo. Bueno, sí, tiene una forma ovoide. Y papi, el huevo está encendido. Hasta que la llevé allá arriba y vio que era lo que significaba eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos allí en la función phi representa un paraboloide de revolución. Voy a tratar de dibujarlo en 3 dimensiones. Esta altura sería la función phi.
Tendríamos un paraboloide de revolución y por supuesto podríamos ver sus líneas de contorno que van a representar importantes para nosotros varias cosas. Ahí tendríamos el paraboloide de revolución. Voy a tratar de completarlo para que se vea. ¿Okay? ¿Se comprende? Es una parábola en 3 dimensiones. Entonces eso va a producir un volumen. Las líneas de contorno van a ser importantes también para nosotros y ya vamos a ver qué representa cada una de esas cosas. La ecuación 6, ¿cuál es la ecuación 6? Vamos aquí. La ecuación que acabamos de obtener, la pendiente. La ecuación 6 establece que tau y z, que sería el esfuerzo portante en la dirección y. Recuerden que todos estamos ocurriendo en el plano z. El plano z es el plano de la sección transversal. ¿Lo ven? El plano de la sección transversal es el plano z. El plano está denotado por su normal. Entonces todos estos esfuerzos están ocurriendo en el plano z, en la dirección x y en la dirección y. Díganme. Como es una función tridimensional, eso significa que también se puede, si se saca, se puede hacer la derivada parcial con respecto a z y no solo a x o y. ¿Para qué haría con respecto a z? Supongo que para encontrar qué tanto se deforma visto desde una vista de planta. No, eso lo vamos a ver ahora. No te adelantes en eso. Bien, la ecuación 6, esta ecuación que estamos viendo aquí, que son las que relacionan phi con los esfuerzos, significa que los esfuerzos los puedo calcular a partir de pendientes. Recuerda que la primera derivada es una pendiente. Entonces aquí tendríamos la pendiente de este paraboloide con respecto a x y con respecto a y para calcular los correspondientes esfuerzos. Entonces observe la analogía de Saint-Venant, cómo la geometría ahora nos permite hacer esto. Ahora yo calculo esfuerzo calculando pendiente. Vamos a ver que el torque lo vamos a calcular a partir del volumen del paraboloide. Entonces, mediante pendientes calculamos esfuerzo, mediante volúmenes calculamos torque. Entonces, el problema se convierte en un problema puramente geométrico. Entonces, como decía, el valor de tau y z va a ser la pendiente de phi en la dirección x, tal como aquí aparece. Como aquí aparece. Y viceversa, ¿no? Lo mismo ocurre con tau x z, va a ser la pendiente de phi en la dirección y. Estos son pendientes de esta parábola. Sigamos bien. Recordemos también que en la figura ahora, vamos a regresar allá a la figura 1, la primera figura. Aquí. Recordemos también en esa figura se observó que los esfuerzos constantes normales a la periferia de la barra eran iguales a 0. Es decir, estos esfuerzos son iguales a 0 porque esta cara posterior, esta cara en la periferia debe estar libre de esfuerzo. Entonces, solo en la periferia los esfuerzos normales son paralelos a los bordes, solo en la periferia. Por lo tanto, la pendiente de phi a lo largo de la periferia debe ser 0. Si los esfuerzos ahí son 0 y las pendientes son 0, quiere decir que en la periferia, aquí, la pendiente debe ser completamente vertical. Ahí no salió tan vertical, pero en realidad ese paraboloide empieza con pendiente totalmente vertical. Totalmente vertical. Es lo que queremos denotar ahí. Porque si la pendiente son los esfuerzos, y los esfuerzos son 0, debo tener pendiente 0 a lo largo de la periferia de la sección transversal. La superficie de phi entonces se puede visualizar, fíjense que lo pongo ahí entre comillas, una montaña. La gente entiende mejor montaña que paraboloide de revolución, ¿verdad? Pero como le decía yo ese día a mi hija en el carro, no, eso no es un juego, es un paraboloide de revolución. Después me dice, ¿cómo le voy a decir a una niña de 3 años que es un paraboloide de revolución? Le dice, eso es como una montañita. Ah, sí, como un huevo, sí, también como un huevo. Bueno, tiene una forma ovoide, pero lo podríamos ver como una montaña. Por eso es que la analogía con topografía es importante. Porque en la topografía la topografía es la geometría de la superficie de la Tierra, ¿cierto? Ahí usted tiene coordenadas y también tiene elevaciones. Ya dio nivelación en topografía. Entonces ya usted sabe lo que son curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel?
¿Qué representa la curva de nivel en topografía? ¿Quién da topografía aquí? ¿Quién da topografía? Martín. ¿Profesor Martín? Martín, le pregunté a tus muchachos hoy que era una curva de nivel y hubo silencio. A ver, antes de que yo vaya a hablar con... ¿Qué representa una curva de nivel en topografía? La elevación. Un relieve. Diferencias en elevación. Diferencia en elevación. ¿Qué representa la curva de nivel en topografía? La altura. ¿Qué altura? Mi altura, la suya. Si Martín en el semestral le pone defina curvas de nivel, 30 puntos del examen. Y le deja un espacio de 5 líneas ahí para que te escriba. Y ponga ejemplos. Y dibuje lo que usted está pensando. Todo eso, usted lo va a hacer. ¿De qué pone? En topografía, las curvas de nivel representan puntos de igual elevación o de igual cota vertical. ¿Sabe con una cota, verdad? Él les explicó ya eso, ¿no? Bueno, acá estas líneas de contorno son lo que en topografía serían curvas de nivel. Cuando usted ve en planta, esto usted va a ver una serie de curvas, ¿cierto? Y usted nota ahí mismo, aquí hay un cerro o una depresión, dependiendo del valor de las cotas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces usted puede tener una montaña. Estas líneas de contorno van a representar la trayectoria que siguen los esfuerzos cortantes. La geometría es la misma en topografía, en mecánica de cuerpos deformables, en mecánica de fluidos, ingeniería es la misma. Y eso es lo fascinante de que el lenguaje es el mismo. Se puede hacer analogías de una cosa y otra. Después con Prandtl vamos a ver otro tipo de analogías también que resultan de estas geometrías. Si tomamos, secciones horizontales en esta montaña, se obtendrían líneas de contorno que deben ser seguidas por los esfuerzos cortantes. La trayectoria de los esfuerzos va a llevar estas líneas de contorno. Yo utilizo el color, bueno, este mismo así. Los esfuerzos cortantes van a llevar la trayectoria de estas líneas de contorno. Entonces, por supuesto, voy a tener esfuerzos cortantes que los puedo descomponer en X y Y, en el plano Z. Por eso tengo tau XZ, tau YZ. ¿Bien? Estas serían las direcciones de los esfuerzos cortantes, que va a tener componentes en X y en Y. Ambos en el plano Z, fíjense el segundo subíndice, en el plano Z, porque ese es el plano de la sección transversal. Entonces, las líneas de contorno, que sería equivalente a una curva de nivel, van a representar la trayectoria que deben seguir los esfuerzos cortantes cuando la sección es sometida a torsión. Entonces ahora se tiene una sola función phi con la cual trabajar, lo cual es bien ventajoso porque con la misma función calculo los dos esfuerzos, tau XZ y tau YZ. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a reescribir todas nuestras ecuaciones ahora en términos de phi. Previamente, cuando se observó que la ecuación 5, ¿cuál es la ecuación 5? Vamos allá. 2, 4, 5. Esta ecuación es mi ecuación de equilibrio. Es automáticamente satisfecha por la definición de phi. La ecuación 4 ahora, esta ecuación de acá, ¿cómo quedaría? Para yo expresarla en términos de phi, recuerde qué cosa es tau XZ. Tau XZ es la variación de phi con respecto aquí, vamos a verlo aquí, con respecto a X. Y tau YZ, no lo puse a ver, con respecto a Y, negativo, y la de abajo. Esta, ¿no? La parcial de phi con respecto a Y y tau YZ es la parcial de phi con respecto a X. Con respecto a X.
Entonces mi expresión ahora es esta en términos de phi. En términos de phi. Utilizando la definición de Saint-Venant de la pendiente para KX7 y KX7. Eso acá. Y ahí tengo mis expresiones, ¿no? Lo que tengo encerrado en esos recuadros está aquí. ¿Qué tenemos ahí adentro? Tenemos Z1, que es el ángulo de torsión por unidad de longitud. Y tenemos la función de alabeo. Esta sería la pendiente de la función de alabeo. Recuerden que W es la deformación axial que sufre el elemento en torsión. Recordemos que W es el alabeo de la sección o la deformación axial, producto de la torsión. Por ahora, lo único que sabemos de W es que es una función y sus derivadas, y que es que esta función y sus derivadas deben ser continuas en X y Y. Eso es lo único que sabemos. Una consecuencia matemática de la continuidad es la segunda derivada. Fíjense que esta ecuación es similar a la que veíamos allá arriba para el cumplimiento de la validez de la función phi. La segunda derivada de W con respecto a X y a Y debe ser igual a la segunda derivada de W con respecto a Y y con respecto a X. Vamos a trabajar en la ecuación 7, aplicando la ecuación 7, vamos a revisar acá, es esta que tenemos aquí, ¿sí? Que es la ecuación de los esfuerzos. Vamos a aplicar la derivada parcial a la primera ecuación, esta, la derivada parcial con respecto a Y, a toda esta expresión, y vamos a explicar la derivada parcial con respecto a X a la segunda. Aquí nos quedaría desde luego la segunda derivada de phi con respecto a Y, y aquí nos quedaría derivada, esto sería Z1, ¿verdad? La derivada de Y con respecto a sí misma es 1, ¿verdad? Y aquí nos quedaría una segunda derivada de W con respecto a Y y con respecto a X. Aquí que tendríamos segunda derivada de phi con respecto a X, y acá tendríamos, esto sería 1 nuevamente, o sea que quedaría menos Z1 por G, y tendríamos la segunda derivada de W con respecto a X y con respecto a Y. Es lo que resultaría de aplicar los operadores diferenciales de Y y de X, tanto a la primera como a la segunda ecuación. Y si restamos una de la otra, es decir, una la colocamos negativo y la restamos de la otra, aquí va a quedar el mismo término, ¿no? G1, G por Z1, G por Z1. Cuando aplico el negativo acá, ambos son positivos, y cuando los sumo queda 2 veces G por Z1, ¿no ven? ¿Sí? 2 veces G por Z1. Entonces, de allí resulta esta expresión que también va a ser importante en nuestro análisis. De ahí resulta el 2 veces G por Z1. Sí. ¿Puedes repetir esa parte otra vez, la del 2 G Z1? Sí, claro. Cuando vienes aquí y derivas con respecto a allí te queda G por Z1 en este término. Y aquí también queda G por Z1. Entonces, cuando le aplicas el signo negativo y lo sumas los dos, 1 y 1 hacen 2, ¿no? Y aquí queda entonces, para el resto, algunos valores allí se van a cancelar, y nos queda esta expresión que también va a ser importante en nuestro desarrollo de la teoría de Saint-Venant. Si ahora hacemos lo contrario, ahora a la primera ecuación la derivamos con respecto a X, y a la segunda la derivamos con respecto a Y, y sumamos, es decir, hacemos lo opuesto. Anteriormente derivamos la primera con respecto a Y, ahora la vamos a hacer con respecto a X. Anteriormente derivamos con respecto a X la segunda, ahora vamos a hacer la derivada con respecto a Y, y en lugar de restarla vamos a sumar. Vamos a encontrar otra ecuación que esta no va a ser tan útil para nosotros, porque es la ecuación diferencial para encontrar la función de alabeo, y la función de alabeo, para beneficio de ustedes, está fuera del alcance de este curso. No nos vamos a meter con lo que ocurre con la deformación axial, con el alabeo. Eso lo vamos a dejar para
que decidan estudiar la maestría y para tener yo algo que darles allá en mecánica de sólidos avanzados. ¿Okay? Nos vamos a enfocar con lo que ocurre a nivel de sección transversal en cuanto a esfuerzo y deformaciones unitarias, deformaciones de torsión se refiere. Preguntas hasta aquí. Como planteamos sumatoria de fuerzas en el equilibrio, yo también puedo plantear sumatoria de momento, que es lo que me hace falta para encontrar mis expresiones del torque. Vamos aquí al torque en la barra. Si vemos en esta figura, ahora estamos viendo, es importante cuando usted estudie, vea qué ejes están representados en la imagen. Aquí tengo los ejes X y Y, el eje Z se ve como punto. Es decir, que estoy viendo mi elemento en sección transversal, como si me parara acá arriba. ¿Bien? Entonces, por supuesto, los esfuerzos cortantes van a llevar una trayectoria según las líneas de contorno y yo los puedo descomponer en el esfuerzo cortante en la dirección X y en la dirección Y. Ambos son del plano Z, ¿verdad? Porque el plano Z es el plano de la sección transversal, por eso el segundo índice siempre es Z, que es el plano. Tau X sería el esfuerzo en la dirección X, tau Y el esfuerzo en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, para hacer sumatoria de momento, en la ecuación, sumatoria de momento, esa sumatoria de momento debe producir el torque como resultado, debe producir el torque. Yo debo transformar nuevamente mis esfuerzos en fuerza. ¿Qué área tenemos aquí? Este diferencial de área que aquí aparece tiene dimensiones de X, de Y, ¿verdad? De X, de Y. Entonces, si aplico esta ecuación a nivel diferencial, yo tendría que el diferencial de momento, porque estos son diferenciales de área, va a ser igual, en este caso, a esta fuerza. Esa fuerza sería tau xz, el esfuerzo, el área sobre la cual actúa él, que sería dx de y él debe ir multiplicado por un brazo, ¿verdad? Para que haga momento. Y el brazo es y, ¿cierto? La otra fuerza va a producir un momento ahora contrario. Recuerda que estamos considerando positivo los momentos en el sentido horario. Entonces, esa fuerza sería tau y z, el área es la misma, de x de y, y el brazo es x, ¿sí o no? ¿Verdad? Profesor, ¿se puede asumir la dirección del momento estilo sentido horario negativo y debería dar igual? Recuerda que el problema no sabe de direcciones. Nosotros tenemos que establecer un sentido. Aquí estamos estableciendo el sentido horario como positivo. ¿Bien? Algún sentido tenemos que asumir. Estamos considerando el sentido horario como el positivo. Entonces aquí tengo la ecuación del momento. Esa es la ecuación del torque. Es la misma ecuación que tengo aquí. O sea, solamente que se ha factorizado por dx de y en este caso, ¿no? Pero es la misma expresión. Es la misma expresión. Una es positiva, la de tau xz, la otra es negativa, porque produce un torque contrario. Entonces, para encontrar el torque total, se debe integrar, desde luego, debo integrar sobre toda la sección transversal, integral de toda el área. Entonces vamos a calcular primero, lo que vamos a hacer es tomar este primer término y lo vamos a analizar. Ese primer término lo estamos poniendo aquí. O sea, tengo tau xz por y por dx de y. Es el primer término de la expresión. Este primer término está aquí. Y aquí, de este paso al siguiente, pueden haber como unos 5 o 10 pasos, yo me los brinqué todos, porque no me interesa tanto la matemática de la derivación de la expresión,
Quiero que usted sepa que estamos aplicando equilibrio en el sentido del torque de la sección y poder utilizar la formulación en las aplicaciones. Pero un poco de dónde sale. Vamos a tomar esta expresión, que sería el primer término, y lo vamos a representar con su equivalente de la función de Saint-Venant. Perdón. Vamos a regresar aquí. Aquí está. Recordando qué cosa es tau xz. Tau xz, vamos a sacarlo aquí, es la parcial de phi con respecto a y. Aquí tengo tau xz. Y está aquí, de x está aquí, entonces tenemos todo, ¿no? Y de y está acá. ¿Sí me siguen? Y el signo negativo del diferencial de phi con respecto a y. ¿Ok? Esto se interpreta y lo vamos a integrar a lo largo de una franja de ancho de x. Si ve la parte B de la figura, aquí tendría un ancho de x. De manera que en esa franja el valor de x es constante. Toda esta franja tiene el mismo valor de x. Entonces eso me permite transformar el operador diferencial parcial en un operador diferencial ordinario, porque una de las variables se mantiene constante a lo largo de ese eje. Entonces eso quiere decir que realmente si x se mantiene constante, este diferencial yo lo puedo cancelar con el otro, porque x ahí se mantiene constante. Los dos diferenciales entonces pasan a ser ordinarios. Entonces al cancelar me queda solamente de phi ahí, ¿sí? Porque x en esa franja se mantiene constante. Ya el problema no es de derivadas parciales sino ordinarias, ¿sí? Entonces nuestra expresión al final, cuando se cancela este término que está aquí, cancelando los de y, viene a estar aquí. ¿Okay? Eso que está aquí tiene como 8 pasos para llegar de aquí a acá. Yo me los salteo olímpicamente todos porque no me interesa entretenernos en esa matemática. ¿Bien? Pero esto está desarrollado mediante integración por partes. ¿Usted recuerda la fórmula de integración por partes, verdad? A los que les gusta memorizar, ¿cómo es la fórmula de integración por partes? ¿Sí o no? ¿Sí? Para que no se lo olvide nunca, ¿no? Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Ah? Se lo dijo su profesor de cálculo en algún momento, ¿no? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Y ya no se acuerda dónde está la integral, que que esa es la segunda negativa. Bueno, esto está desarrollado mediante integración por partes. Aquí tengo u y de v. De un lado tendría u por v y la integral de v por dv. Ahí está desarrollado. Hay como 8 pasos entre uno y otro. Entonces, cuando calculamos el primer término, y evalúo, en las integrales yo voy a terminar sustituyendo phi de b menos phi de a y y de b menos y de a. Ese producto. Sabiendo que phi debe ser constante a lo largo de la periferia, pues tenemos que en la periferia todos los valores de phi van a ser iguales. En la periferia, phi en a y phi en b deben ser iguales porque estamos considerando que la sección es completamente plana y completamente horizontal. De forma conveniente y por simplicidad vamos a asumir phi tal como está aquí. Phi es 0 en la periferia, tal como lo he dibujado yo ahí. Esto es posible de asumir ya que phi es una función auxiliar. Recuerda que estamos reemplazando todos los esfuerzos en función de esa función, la cual solamente existe por conveniencia matemática. Recordemos que lo que resulta de interés son los esfuerzos, ojo, los cuales se obtienen por diferenciación de esta función phi. Mediante la ecuación que vimos allá arriba, que era la parcial de phi con respecto a x y con respecto a y para tau x, z y tau y z.
De esta manera, phi de A es igual a phi de B y es 0 en la periferia. La altura phi es 0 en toda la periferia. Entonces, la integral anterior, el término que estamos analizando, el primer término queda de esta forma al desarrollarlo. Este primer término pasa a ser, ¿qué vendría siendo esto? Observe qué cosa tengo yo aquí, dx, dy y phi. Si yo tomo un elemento diferencial de ahí y hago un zoom, en algún punto, tomo un elemento diferencial aquí y veo la altura phi, tendríamos lo siguiente, haciendo un zoom, yo tengo dx, dy, mi altura phi, que sería la altura de la función, sería phi. De manera que entonces, ¿qué representaría esta integral de área de phi por dx y dy? ¿Qué representa eso? El volumen de ese prisma. El volumen de este prisma. Entonces observe, mi problema ahora se traduce en que los esfuerzos los voy a calcular con las pendientes de la función phi y los torques los voy a calcular con los volúmenes. Recuerden que hemos trabajado solamente el primer término de la ecuación. Lo maravilloso de eso es que cuando trabajo el segundo término y hago nuevamente la integración por partes, esa está omitida al 100% de sus apuntes, porque no me interesa la parte matemática, me interesa el concepto. Voy a encontrar que cuando desarrollo el segundo término, también obtengo la integral de phi por dx dy, con un signo que hace que esto se cambie a positivo también, y me queda al final de cuentas que este segundo término aporta lo mismo. De manera que el torque total, claro, cuando yo integro todo, voy a obtener el torque total, va a ser igual a 2 veces el volumen que se forma. Es de X de Y. Uso de X de X. ¿Dónde? Aquí mismo. Gracias. Gracias. El volumen que se forma debajo de la función phi. Entonces, mi problema se traduce en un problema de geometría en el cual voy a calcular pendientes y volúmenes para obtener esfuerzos y torques respectivamente. Voy a agrupar la teoría de Saint-Bernard, aquí es lo que voy a llegar en la parte teórica. Lo voy a agrupar en una serie de pasos que debemos seguir a la hora de aplicar la teoría de Saint-Bernard en la solución, en el análisis de sistemas estructurales no circulares sometidos a torsión. Y hasta los circulares, porque el primer ejemplo que les voy a poner es la sección circular que ya todos conocemos. Vamos a colocar aquí un resumen, porque ahí hay mucha formulación, muchas ecuaciones, pero vamos a ordenarlas para la aplicación de la teoría de Saint-Bernard. Número 1, yo debo verificar la validez de la función phi para el cálculo de esfuerzo mediante la teoría de Saint-Bernard. Verificación de la validez de la función phi. Primer paso. Yo no puedo escoger una función phi cualquiera. Mi función phi debe cumplir con la relación que está obtenida a partir de el equilibrio. Recordemos, vamos a buscar esa relación que es la que tenemos aquí. Debe cumplirse, la función phi debe cumplir con esto.
que su segunda derivada con respecto a x y a y debe ser igual a su segunda derivada con respecto a y y con respecto a y. La función de phi que cumpla con esto es válida para la teoría de torsión de Saint-Bernard. Paso número 1. Paso número 2. La función phi por lo general tiene constantes en su formulación matemática que yo debo evaluar. Siguiente paso entonces, evaluación de las constantes, puede ser una o pueden ser varias, de las constantes de la función phi. ¿Cómo evaluamos las constantes que aparecen en la función phi? Aplicando la relación que derivamos anteriormente. Esta función que tenemos aquí, la ecuación número 2. Mediante la aplicación, lo que voy a hacer es ordenar un poco la secuencia de pasos que debemos hacer. Tengo que la segunda derivada de phi con respecto a x más lo propio con respecto a y, x debe ser igual al negativo de 2g por z1. Eso me permite encontrar las constantes de la función phi. El siguiente paso entonces, ya tengo definido phi y sus constantes, voy a calcular esfuerzo. Determinación de los esfuerzos cortantes. De los esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes. Para eso aplicamos entonces las pendientes para obtener tau xz y tau yz. Y ahí utilizamos las definiciones de Saint-Bernard, que son cálculos de pendientes. La ecuación 6. Aquí está. Voy a borrar un poco de cosas para poder escribir. Vaya todo. Tau xz menos parcial de phi con respecto a y parcial de phi con respecto a x. Y cuarto paso, así como he calculado los esfuerzos cortantes, necesito calcular el torque. Determinación del torque. M sub T. Y él se calcula como volumen, ¿verdad? 2 veces el volumen de la función phi ya desarrollado. Por lo general voy a agregarle un quinto paso. Por lo general nos interesan los máximos. Cálculo de esfuerzos máximos. Cálculo de esfuerzos cortantes máximos. Para lo cual hacemos uso nuevamente de estas mismas ecuaciones, porque esas son las ecuaciones de los esfuerzos, con los valores de phi que producen los máximos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí está resumido, todo lo que está ahí lo he resumido en estos 5 pasos, que son realmente bastante sencillos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular, vamos a hacer el análisis de Saint-Bernard en una sección circular. Y debemos obtener las mismas formulaciones que ya conocemos del cuerpo deformables 1. Análisis de torsión de Saint-Bernard
Voy a ahorrar aquí esa Saint-Venant para una sección circular. Voy a tomar mi sección circular en mi plano X y Y vamos a hacer nuestro análisis de torsión. Una sección de un radio, vamos a llamarle R mayúscula. La ecuación de la circunferencia mediante geometría analítica la conocemos, ¿cierto? La ecuación de un círculo, aquí la tenemos. La ecuación de una circunferencia de geometría analítica la conocemos, ¿verdad? Es esa ecuación que tenemos aquí, x cuadrado sobre r cuadrado más y cuadrado sobre r cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Okay? Voy a quitar esa pantalla. Esto está desarrollado en sus apuntes. Súbeme la estancia, por favor. No, eso se va a chocar allá arriba. Esto está desarrollado ahí en los apuntes. Lo que voy a hacer es, para que se entienda, lo voy a desarrollar aquí en el tablero, pero ustedes pueden ver el desarrollo en los apuntes. Entonces, si tengo la ecuación de la circunferencia, nosotros podríamos expresar la función phi utilizando la misma ecuación de la circunferencia. Si la ecuación de la circunferencia me describe los puntos en el perímetro de la circunferencia, ese mismo tipo de función yo la podría utilizar para mi función phi de esfuerzo, pero incluyendo una constante que le vamos a llamar K. Incluyendo una constante que le vamos a llamar. Vamos a aplicar esta secuencia de pasos. Primero, vamos a verificar la validez de esa función. Vamos a ver si esa función cumple con esto para ser utilizada en el análisis de torsión de Saint-Venant. Primer paso. Vamos a derivar, como dice la expresión, phi con respecto a x. Si derivo parcialmente phi con respecto a x, ¿qué voy a obtener? En este término, la primera derivada con respecto a x sería ¿qué cosa? 2kx entre r cuadrado. Aquí, 0 y tengo que derivar ahora esa misma expresión con respecto a y. Si ahora a esta expresión la derivamos otra vez, pero con respecto a y, ahora la derivamos con respecto a y, estoy haciendo esta, ¿no? ¿A qué va a ser igual si derivo ahora esto con respecto a y? ¿Eso es igual a? Estoy derivando con respecto a y. 0, gracias. Bien. Voy a derivar ahora con respecto a y. Derivo parcialmente con respecto a y. Y derivando con respecto a y, este término es 0. Aquí tendría 2k por y entre r cuadrado. Y la derivada de esta constante es 0. Si derivo nuevamente ahora, pero con respecto a x, ¿qué obtenemos? Si derivo aquí con respecto a x, eso es nuevamente 0. Entonces, se cumple con esto, ¿verdad? Porque 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, la función es una función phi de Saint-Venant válida, primer paso cumplido. Sencillo. No hay derivada más inofensiva que esa.
¿verdad? Sencillo. Dígame. Tengo una duda. La función phi parece que se puede sacar para secciones circulares y supongo que para elípticas porque también tiene una ecuación que las describe todas, pero por ejemplo para secciones como si fuera una viga o un wave flange, ¿se puede sacar igual una...? No, porque en un wave flange no tienes continuidad en la función geométrica de la sección. Ok. Paso número 2. Vamos a evaluar la constante K aplicando esta expresión. Ya yo aquí tengo mi primera derivada con respecto a x. Necesito la segunda derivada. Voy a derivar nuevamente este término, pero esta vez ahora con respecto a x. Si derivo aquí con respecto a x, el resultado sería 2k sobre r cuadrado. Tengo el primer término. En el segundo tendría que derivar este término, aquí nuevamente, con respecto a y, otra vez, ¿verdad? La segunda derivada de phi con respecto a y va a ser igual a 2k entre r cuadrado. Aplico la expresión, sumo e igualo al negativo de 2g por z1. Entonces, 2k sobre r cuadrado más 2k sobre r cuadrado igual al negativo de 2 por z1, se cancelan los dos. De ahí despejo k va a ser igual a ¿qué? 1 más 1 es 2. Y me quedaría entonces menos e por z1 por r cuadrado dividido entre 2, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Yo tengo entonces mi valor de k ya en la función phi evaluada. Menos que z1 r cuadrado sobre 2. He cumplido ya los dos primeros pasos. Si ya tengo mi función phi desarrollada con el valor de k evaluado, la verifiqué que es una función válida de Saint-Venant, ahora puedo calcular esto. Vamos con el tercer paso. Vamos a calcular los esfuerzos. Profe, ¿cómo sé cuando tengo más de una constante? Bueno, en este caso tienes una sola, pero puedes tener una función como la de la tarea que le vamos a poner, que tenemos un triángulo para aplicar la función de Saint-Venant en una sección transversal triangular. Ahí tienes, vas a hacer una constante. ¿Okay? Vamos a hacer el tercer paso. Me parece para que ustedes hagan la tarea. En un triángulo sí se puede sacar la función phi de esa forma. La función tiene otra forma, entonces ahí vas a tener múltiples constantes que te permiten evaluar Saint-Venant en un triángulo. Pero en un triángulo sí se puede. En un triángulo sí se puede, en un wave flange no se puede. En un wave flange lo podemos hacer diferente y lo vamos a explicar después. ¿Y en un rectángulo? En un rectángulo también se puede, pero utilizamos Prandtl. ¿Okay? ¿Qué otra figura quieres? ¿Trapecio? El trapecio tendría que hacer algo parecido a lo del triángulo. ¿Okay? Vamos a seguir. Los esfuerzos cortantes los puedo determinar entonces como las pendientes de la función phi. Vamos a determinar tau xz y tau yz. Yo tendría que ahora derivar con respecto a y y derivar con respecto a x. Voy a replantearlo acá. Menos parcial de phi con respecto a y. La parcial de phi con respecto a y la tengo aquí, ¿verdad? Ya la desarrollé. Lo único que tendría que hacer es reemplazar el valor de k allí, ¿verdad? Entonces vamos a traerlo. Yo tengo 2, primero el signo negativo, 2, k, que está aquí, ¿verdad? Menos e por z1 por r cuadrado sobre 2, eso es k, y y entre r cuadrado, ¿verdad? Ahí se cancelan un poco de cosas, ¿no?
Aquí se cancela esto con esto. Y las r cuadrado también. Y observe que voy a obtener una expresión idéntica, porque realmente es la misma, que la que teníamos en mecánica de cuerpos deformables 1 para el cálculo de esfuerzo. Por tanto, esto queda positivo y aquí nos quedaría G por Z1 por Y. Y en este caso va a representar el radio, ¿verdad? Va a representar el radio. Voy a calcular el otro, el tau YZ, para que veamos que llegamos a la misma expresión, pero en función de X. Tau YZ sería la parcial de phi con respecto a X. Que también lo tenemos. Está acá arriba, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es tomar mi valor de K y meterlo aquí. Tengo 2 por K, que es lo mismo que tengo acá entre paréntesis, que es Z1 R cuadrado sobre 2 por X entre R cuadrado. Voy a cancelar lo cancelable de allí también. Y tengo entonces menos E por Z1 por X. Fíjense que es la misma expresión. Es la misma expresión. Noten lo siguiente. Recuerden que todos estos esfuerzos están ocurriendo en el plano Z. Aquí en este punto, y como en ese punto, en la dirección de los esfuerzos, voy a tener un esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante sería, este sería el tau. ¿Tau cuál es? XZ, ¿verdad? XZ. Porque va en la dirección X. Los dos son el plano Z. Su índice va a ser Z siempre. Aquí en este punto, ¿qué valor tendría? ¿Qué esfuerzo tendría? Este sería el tau YZ, por supuesto. Aquí, si yo vengo, voy a obtener entonces un tau XZ y acá tendría un tau YZ. Observe las direcciones. ¿Qué coordenadas tengo yo en este punto? 0 en X, R en Y. ¿Cierto? Entonces, si yo reemplazo el valor de R aquí, voy a tener ese esfuerzo que signo tiene positivo. Va hacia la derecha, ¿sí o no? Si yo reemplazo aquí, en este punto, el valor de X, ¿qué valor tendría? R positivo, ¿verdad? Si yo reemplazo aquí el valor de R positivo, ¿qué signo tiene mi esfuerzo? Porque va hacia... ¿Clarito? Perfecto. Y la magnitud es la misma. ¿Qué valor de esfuerzos hay aquí? Obviamente 0, porque en el centro de la sección yo sé que los esfuerzos son 0. Entonces veo que los esfuerzos van a crecer linealmente de 0 hasta un valor máximo, ¿cierto? Y lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Y en todas las caras que esté analizando. Esa es la misma expresión que derivamos en mecánica de cuerpos deformables 1. Vamos a ver el torque, entonces. Paso número 4. Paso número 4. El torque lo vamos a calcular mediante esta expresión que es el cálculo del volumen. El momento de torsión va a ser la integral de área de phi por dA. Reemplacemos. Phi lo tengo ahí arriba. Vamos a integrar. Vamos a integrar aquí afuera. Y vamos a meter aquí todo lo que es phi. Menos G por Z1 por R cuadrado sobre 2. Y tengo X cuadrado sobre R cuadrado más Y cuadrado sobre R cuadrado menos 1. Todo esto es phi por dA. Esto es phi. ¿Cierto? Y el 2 del integral que lo estaba omitiendo aquí. ¿Ah?
Ahí tengo mi expresión. Vamos entonces a desarrollarla. Este 2 aquí se cancela, ¿verdad? Y tengo tres términos, ¿no? Voy a ampliar mis tres términos. Serían entonces los siguientes. Voy a continuar por aquí. ¿Qué tendríamos? Voy a dejar fuera del integral. G y Z1 son constantes. G y Z1 son constantes. Entonces, en el primer término que tendría, esta R con esta R se cancela, ¿verdad? Daría la integral de área de x cuadrado por dA, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en el segundo término tendría más, se cancelan las R nuevamente, me quedaría la integral de área de y cuadrado por dA. ¿Cierto? Y en el tercer término tendría menos R cuadrado, que es constante, por la integral de área, ¿no? Y aquí hay unos viejos conocidos de ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Segundo momento de área, conocido mejormente como momento de inercia. Pero con respecto a qué eje. Porque aquí también tengo otro momento de inercia, ¿no? Pero con respecto a qué eje. El momento de inercia con respecto a qué eje y este es el momento de inercia con respecto a qué eje. Primero respecto al eje Y y después segundo al eje X. Aquí tengo el momento de inercia con respecto a el eje Y. Aquí tengo el momento de inercia con respecto al eje X. Y esto es el área, ¿no? El área del círculo. ¿A qué es igual el momento? Pi por el radio a la cuarta sobre 4, ¿verdad? Igual acá. ¿Y el área de un círculo es? ¿Cierto? Un cuarto y un cuarto hacen un medio. Un medio menos 1 es menos un medio, ¿verdad? Con este menos de acá queda positivo, ¿no? Entonces tengo que el torque va a ser igual, toda esta cantidad queda pi medio, ¿verdad? Pi medio de R a la cuarta por P por Z1. Y esto que está aquí, ¿qué cosa es? Mi momento polar de inercia. ¿Okay? Mi momento polar de inercia. De donde entonces Z1 yo lo puedo escribir como MT sobre G cosa. Y si yo reemplazo eso aquí, tengo mi expresión también conocida para el cálculo de esfuerzo. Tendría que se cancelan las G y me quedaría que esto es igual a MT entre J por Y, ¿verdad? Por X. Se cancelan las G. Y el valor máximo, que me interesaría también, ¿no? En el quinto paso, el esfuerzo portante máximo va a ocurrir ¿dónde? En los extremos, ¿no? Cuando X igual a R y cuando Y es igual a R también. Entonces, en magnitud, el esfuerzo portante máximo va a ser igual M sub P entre J por G,
que es la misma expresión que utilizamos en mecánica de cuerpos deformables 1 cuando hicimos la derivación de la formulación de torsión para las secciones circulares. Preguntas. Ahí en vez de la F usamos una C para radio mayor. No importa cómo le quieran. Pregunta. Con las mismas expresiones, ¿cierto? Entonces, en el caso del círculo, realmente, cuando hicimos la derivación en cuerpos deformables 1, no nos interesaban las direcciones porque los esfuerzos máximos todos eran iguales. Fíjense que esta expresión es la misma, solamente una está expresada en X y la otra está en Y. Entonces, tau XY, tau XZ, tau YZ son iguales en todos los sentidos porque si nosotros dibujamos aquí las líneas de contorno en esta sección circular, todas las líneas de contorno que representarían las curvas de nivel del paraboloide que aquí se formaría, todas son concéntricas. Todas son concéntricas. Todas son concéntricas. Y en este paraboloide que aquí se formaría, que sería similar al del templo Bajay, esa montaña, ¿qué representa la distancia entre las curvas de nivel pendiente? ¿Sí o no? Como todos son círculos concéntricos, no importa dónde yo tome una sección, no importa dónde la tome o dónde la tome, las pendientes en todas las figuras son todas iguales. Entonces no importa dónde yo esté calculando los esfuerzos ni qué dirección tenga, esos esfuerzos en magnitud van a ser todos iguales. ¿Qué ocurre en el caso de tu elipse? Que lo vamos a ver también en la próxima clase. Si yo tengo una elipse, el plano XY también, la elipse tiene esta forma. Y va a tener, ¿ustedes recuerdan cómo se plantea una elipse? ¿No? Tiene dos radios, un radio mayor y un radio menor. ¿Cómo serían las curvas de nivel en el paraboloide que aquí se forma? Van a ser de esta manera. Etcétera. Aquí yo voy a tener esfuerzos tau XZ, esfuerzos tau YZ, etcétera. Obviamente, como la sección va a tener momentos de inercia diferentes en X y Y, los esfuerzos aquí, tau XZ y tau YZ, van a ser distintos. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Tau XZ o tau YZ? Tau YZ. ¿Por qué? Porque A es mayor que B, por lo que parece. ¿Qué dijimos de los esfuerzos? Que son las pendientes en la función phi, ¿sí o no? Curvas de nivel. ¿Dónde hay más pendientes en esta curva? Si usted tiene que subir este cerro, ¿dónde le cuesta más? ¿Subirlo por aquí o subirlo por acá? ¿Dónde hay más pendientes? ¿Qué le dijo su profesor de topografía? ¿Dónde hay más pendientes? Donde las curvas de nivel están más próximas, el cerro está más empinado, ¿sí o no? ¿Y acá dónde está más próximo? Acá está más separado. Tau XZ tiene que ser mayor que tau YZ. Porque en estas zonas las pendientes son mayores, las curvas de nivel, las líneas de contorno están más próximas entre sí, acá están más separadas, ¿lo ves? Allá todas son concéntricas, acá también, pero tiene un espaciamiento más pegado aquí, en estas zonas, que acá están más separadas. Bueno, por eso el problema de San Bernardino y el problema de topografía son realmente fascinantes.
Fíjense que hablamos el mismo lenguaje. También van a escoger por cuál de los dos caminos tengo que subir ese cerro. Y digo, yo voy por acá, donde la pendiente está más fácil, ¿no? Usted se para al cerro y dice, yo lo voy a seguir por ahí donde está la pendiente más empinada. Obviamente no. Y en carretera procuramos también que las pendientes de las vías, por eso que usted ve que el cerro, usted nunca ve una calle que hace esto, va bordeando el cerro, ¿sí o no? ¿Verdad? Un tema de energía, también de eficiencia. Y usted ve a veces en las redes sociales, no era más fácil hacer esto, usted la gente y los otros escribiendo estupideces ahí, no, que así roban más, porque así más, no sé. Es un tema de pendiente, ¿no? Un tema de energía. ¿Qué pendiente tendría si hace la línea recta que dice el estúpido que mandó la foto? Y lo hablemos claro, ¿no? ¿Está visto eso? No se eduque con memes. Vaya donde la gente que sabe. Consulta a los especialistas. Y a los mismos. Ok. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. En la otra clase vamos a ver este desarrollo para una sección elíptica. ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo se dice cuando se hace esa evaluación? Tiene que ser justo en el certamen de la figura, sí o sí. ¿Qué cosa? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, en la circunferencia, para sacar el pi, tiene que ser el centroide. Para sacar el pi en el centroide. ¿A qué te refieres? O sea que X0 y Y0 estén en el centroide. Sí, el centro de rotación de la figura. Sí, mira. El centro de rotación de la figura. Ok, bueno, vamos a quedar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Disculpen nuevamente la tardanza.